Introducción a la economía del cambio tecnológico. Vamos a comenzar el estudio de la economía del cambio tecnológico. Ello implica tener alguna base introductoria de economía y vamos a hacer esta revisión para entender a esta economía del cambio tecnológico como un ejemplo de aplicación de la economía. La clasificación entre micro y macro tenemos que tomarla como una clasificación didáctica porque la economía en realidad es todo un cuerpo de conocimiento, la cual tiene un núcleo bastante definido que es aplicable a cualquiera de las ramas, es decir, más que aplicable es la base de cualquiera de estas ramas, y aún en estas grandes clasificaciones de micro y macroeconomía, es decir, el núcleo microeconómico básico es necesario para cualquier comprensión en la economía, cualquiera sea de sus ramas. Ese núcleo básico es el análisis del comportamiento individual y grupal, y de eso se trata la economía. Ahora vamos a tratar de hacer toda esta argumentación para lograr una definición adecuada de economía, que es el objetivo de esta introducción. No solamente hacer esa definición de economía, sino especificar también de qué se trata esto de cambio tecnológico. La corriente principal de la economía es la teoría neoclásica, y esta es la que se estudia en la mayoría de los cursos introductorios. Se puede hacer una caricatura básica, una simplificación rápida para nuestros objetivos de ese núcleo con 5 problemas microeconómicos básicos, y que esos son la base de cualquier modelo que se vea en economía, al menos a nivel introductorio. Esos problemas los vamos a ver, lo pueden ver en un video que les dejo el link para la argumentación específica. Y básicamente lo que tendríamos que mirar de esto es que se está aplicando el método individualista, donde se están modelando las decisiones individuales de consumidores y productores, y se supone un mundo de competencia perfecta. Ya vamos a ver con detalle algunas de estas cosas posteriormente porque nos interesa. Cada uno de estos individuos hace las maximizaciones individuales, esto ya se supone que lo deben haber visto, donde en cada maximización individual se obtienen las ofertas y las demandas que corresponden, tanto de bienes como de recursos. Una vez que se agregan esas demandas y ofertas individuales, se obtienen las demandas y ofertas de mercado, y así es como se define un mercado, y se logra de esa forma el sistema económico básico definido por mercados. A propósito de mercados, hay que tener una buena definición de qué cosas son los mercados, y para eso también sugiero la lectura de un paper de Hayek que también está en el canal de YouTube. Después les dejo el link. Con esto que definimos de los 5 problemas básicos de la microeconomía, se puede definir, así como está acá en ese otro video, el flujo circular, que también eso se ve en cualquier libro de micro o de macro. Usualmente se ve en los libros de macroeconomía. Con esa construcción básica se pueden proceder a todos los análisis y se va ampliando y variando la modelación para incorporar todos los otros elementos que podemos considerar en economía. Es decir, a partir de esto uno puede hacer modelos de microeconómicos mucho más complejos o modelos macroeconómicos. Se puede llegar a la modelación macroeconómica partiendo de esto, y a partir de eso todas las ramas de la economía y cualquiera de las aplicaciones. Hay veces que no se ocupan todas estas cosas, pero implícitamente sí están ocupadas. Es decir, para todos los razonamientos económicos están estos 5 problemas básicos. Bueno, respecto de la aplicación de la economía, de todas esas aplicaciones que pueden ponerse como partiendo de este núcleo básico de la economía, hay muchas ramas de la economía. No solamente tenemos ramas básicas como economía monetaria, las de política económica,
las ramas de economía internacional. Eso está dado según el ámbito de aplicación, por ejemplo, en si es gubernamental o privado. Después tenemos algunas otras clasificaciones que pueden ser respecto de los sectores económicos. Tenemos la economía industrial, la minera, agropecuaria. Después otros según el rol que ocupan en el sistema, así como vimos en la parte microeconómica, la economía de las organizaciones, la economía laboral. Luego están otras clasificaciones que tienen que ver cuando se van mezclando, entrelazando la economía con otras ciencias, la geografía, la historia económica, la sociología económica o la economía sociológica, la economía ambiental, la economía del conocimiento. Hay infinitas ramas que se pueden ir definiendo y que en concreto existen en economía, y eso van surgiendo a medida que se van desarrollando los trabajos según las necesidades del momento. Por lo tanto, podríamos considerar a la economía, en vistas a que estamos tratando de hacer una definición, como una ciencia que tiene mucho de método, de análisis, de problemáticas, obviamente sociales, y eso que tiene mucho método hace que se pueda analizar cualquier situación concreta donde se están estudiando problemas específicos, y en ello el método de la economía es fundamental y es bien claro y ejemplificado en todas esas aplicaciones posibles. Para nuestros propósitos, lo que nos interesa para lograr esa definición de economía, también esto tenemos que entender que ha sido bastante controversial en algunos ámbitos y sobre todo en algunos años anteriores. No creo que ahora sea tan controversial. Lo primero que tendríamos que decir es que la economía no es esto de la asignación óptima de recursos escasos. Eso es una definición que surgió en un momento donde la economía era mucho economía matemática y era mucho economía neoclásica, y a alguien se le preguntó y dijo esto, pero en realidad, más allá de la difusión de ese concepto, es totalmente incorrecto. No, la economía no es esa definición de obtener la asignación máxima o óptima de los recursos escasos. La escasez de los recursos, obviamente que es lo que define a un problema como económico, pero ese no es el objeto de análisis. El objeto de análisis de la economía como ciencia, que también ya veremos la cuestión controversial en esto, no es el recurso el objeto, sino el comportamiento de las personas alrededor de ese recurso. Cuando la gente interactúa con ese recurso, ese es el análisis que hace la economía. La economía, entonces, tendríamos que ya ir comenzando a aclarar que estudia el comportamiento de las personas. Es una ciencia social. Y ese comportamiento es el comportamiento que está en medio de su interacción respecto de esos recursos. Es decir, que el recurso no es el estudiado. Es como cuando uno en administración, por ejemplo, estudia administración de recursos humanos. Obviamente que lo que está haciendo es administrar o gestionar el comportamiento de esos recursos humanos. Pero cuando uno hace, por ejemplo, administración financiera, uno no está administrando el dinero, uno está administrando el comportamiento de las personas en torno al dinero. Cuando uno hace administración de inventario, no está administrando el inventario, no administra el objeto, sino que administra el comportamiento de las personas alrededor de ese objeto. Lo mismo sucede con la economía. Entonces ya podríamos descartar que no es la asignación de recursos escasos, la asignación óptima de recursos, sino que es el comportamiento de las personas, el análisis que hace la economía, como cualquier otra ciencia social. Bueno, esos recursos obviamente que no son meramente recursos físicos, que es lo más fácil para las personas o habitual en las personas comprender que se tratan de recursos físicos. Mucho menos eso en la actualidad. Es obvio que el principal recurso escaso de las personas no son los recursos físicos.
si uno tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, podríamos hacer la pregunta, y es frecuente que haya una variedad en esa respuesta. Y lo que uno está buscando es que se comprenda que el recurso más escaso de los seres humanos no son los recursos físicos, sino es el tiempo. La asignación óptima es un sesgo que ya dije que tiene que ver con esta teoría neoclásica, que en su momento fue muy matemática, sigue siendo muy matemática, pero en su momento, en sus inicios, al ser muy matemática, cuando se puso mucha matemática en su momento, se creía que esa era la clave de la asignación óptima. Y eso tiene que ver con las maximizaciones que cuando se trabaja con cálculo del video ese que estuvimos viendo de los 5 problemas. Es decir, la asignación óptima tiene que ver con la optimización que hacen los individuos cuando toman las decisiones individuales. Y esa optimización hecha con el cálculo simplemente es una maximización donde se obtiene un valor que es el óptimo. Pero ese modelo es un modelo básico y el cálculo es una de las posibles herramientas que hay en la economía, y no puede ser el objeto de la teoría económica o de la ciencia económica simplemente obtener un valor óptimo en un cálculo. Eso es un modelo y es simplemente una de las posibles herramientas que tiene la economía. Por lo tanto, esto de asignación óptima tenemos que comprender que viene de ese sesgo matemático y que no puede ser coherente decir que solamente esa obtención de óptimos es el objeto de la economía. En conclusión, vamos a repetir que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de los individuos y de los diversos grupos, pues no es solamente el estudio de los individuos, sino de los diversos grupos, incluyendo a toda la sociedad, en su interacción cuando intervienen con esa interacción los recursos. Y siendo estos recursos, obviamente, no necesariamente recursos físicos. Entonces, teniendo presente esto, debemos pasar ahora a la parte que queríamos continuar analizando, que es lo de cambio tecnológico. Para esto tendríamos que tener una definición de tecnología, pero antes de ello vamos a ver específicamente la palabra cambio, y de paso vamos a ver la relación que tiene esto con la definición de economía como ciencia. Es decir, antes de pasar a la cuestión de tecnología tendríamos que resolver lo de ciencia para ver por qué es esto del cambio. Vamos a continuar con la controversia esta que habíamos dejado en su momento de economía como ciencia, que en algunos contextos se puso en duda en algún momento también, de lo cual hoy creo que hay poca duda que es ciencia. Para eso tenemos que discutir qué cosa es lo que hace en la ciencia. Es decir, se ha a veces ridiculizado la economía en cuestión de que no hacen pronósticos, que son erróneos, pero bueno, ninguna ciencia es solamente de pronóstico, y es dudoso que algunas ciencias sean las de frecuente acierto y que en la economía no. Eso parece ya bastante obvio en la actualidad. Hay ciencias que son más predictivas que otras por el mismo objeto y por la misma solución de problemas. En la economía la predicción no es lo único o no es lo principal. Entonces hay que tener en cuenta básicamente que es una ciencia social, y sobre todo los pronósticos no pueden ser tan automáticos. Es decir, si uno pone a la física, es probable que podrías necesitar resultados de predicción más, y no solamente necesitar, sino que sean más factibles, y bastante menos en cualquier ciencia social. Es obvio, porque la interacción no es la misma de un objeto físico a de la de los seres humanos. Son mucho menos predecibles porque son mucho más variables los seres humanos que los objetos físicos, al menos eso es lo que consideramos hoy. Por lo tanto, esto de la disminución de algunas ciencias por ser menos precisas en la predicción no es una cuestión lógica. Para afirmar que es una ciencia, ¿qué debemos preguntarnos? Debemos preguntar verdaderamente qué es una ciencia para tratar de cualificar esto. Pero en realidad, en esto les dejo un libro que es el de Gregorio Klimovsky, que me parece no un libro muy rápido de leer, pero está bastante
bueno que se lea. Es un libro introductorio y es muy bueno, de un autor argentino muy bueno, un sociólogo y epistemólogo muy bueno, que define las cosas muy bien respecto de lo que es la ciencia, los métodos en las diferentes ciencias. Se los dejo en la bibliografía para que lo vayan mirando. En base a a la lectura de Klimovsky, podríamos decir que mejor que definir qué es una ciencia, lo que primero deberíamos preguntarnos es qué tipos de objetos son los que la ciencia estudia. Y en eso es importante porque hace que uno pueda diferenciar lo que es el conocimiento científico del conocimiento técnico, por ejemplo. Luego veremos otras clasificaciones de conocimiento, porque eso es importante para nuestra materia. Entonces, lo importante para tratar de comprender de qué se trata una ciencia nos alcanza con comenzar preguntándonos cuáles son los objetos que son los tratados por la ciencia, qué tipos de objetos son los que analiza la ciencia, y en esto podríamos decir, habiendo leído Klimovsky, que son los objetos no observables directamente. Si fuesen observables directamente sería una técnica, una pared es blanca, negra, las formas de un objeto. Sería un ejemplo burdo, sencillo, pero esa sería la visibilidad. En particular, en la economía se estudian los comportamientos de las personas, y eso, al igual que en cualquier ciencia social, se estudia por medio de las decisiones que toman esas personas. El comportamiento se divide entonces en ese tipo, en partes, y esas son las decisiones. Eso es lo que las ciencias sociales estudian. Esas decisiones son un fenómeno no observable directamente. Sería imposible de ver cómo una persona toma una decisión. No puedo observar esos procesos mentales en forma directa. Ni siquiera la propia decisión, es decir, cuando tomamos nosotros una decisión de comprar algo, por ejemplo, no podríamos describir en forma precisa cuáles son los procesos mentales que hemos realizado para poder lograr eso. Podríamos racionalizarlo y decir que es porque me gusta, porque es más barato, porque es más caro, porque tengo plata, porque se lo compró el vecino, pero en realidad el proceso mental completo no lo podemos ver directamente. Eso es imposible. No podemos saber cuáles son todos los procesos psicológicos o los procesos antropológicos que están detrás de nuestras decisiones. Eso es imposible de verlo. Entonces, no hay forma de abrir la cabeza de alguien tampoco para ver cómo resultan esas decisiones. Una técnica es diferente. En un mecánico, en un carpintero, son fenómenos observables los que tratan, y eso es sencillo de ver cómo son los mecanismos, son observables directamente, se sabe si está roto o no, si falta una pieza, si un cable está cortado. Esas son técnicas. La ciencia no trata con ese tipo de fenómenos, sino que trata con fenómenos no observables directamente, y esto es en toda la ciencia. Para poder conocer en esta ciencia, para poder adquirir conocimiento en cualquiera de estas ciencias, es necesario establecer hipótesis y supuestos. De esa manera se puede tratar de ver si el mecanismo de generación del resultado puede ser planteado en forma de hipótesis, y eso no es describir el proceso en sí, sino tratar de imitar el resultado de ese proceso. Las hipótesis después en cualquier ciencia se van acumulando en modelos, que serían conjunto de hipótesis y supuestos, y luego ese conjunto de modelos puede constituir una teoría dentro de una ciencia, que serían conjuntos de modelos que tienen todos algunos supuestos comunes, algunos métodos comunes, alguna visión particular del problema. Las ciencias en general tienen diversas teorías,
siempre se construyen con modelos, como una simplificación de la realidad, y en general esto es hipotetizar sobre el mecanismo de generación del fenómeno que está estudiándose, que siempre es inobservable directamente, y es por eso que se hacen estos modelos y estas teorías. Partiendo del concepto de hipótesis se van construyendo todos estos conceptos generales, que es la forma de tratar los problemas no observables directamente. Para ser específico, en economía, por ejemplo, la teoría de la demanda implica un conjunto de modelos para estudiar las decisiones de los consumidores. La pregunta relevante es por qué los consumidores demandan las cantidades específicas que demandan. La hipótesis general de la cantidad demandada es que depende funcionalmente, y recalco funcionalmente en términos matemáticos, del propio precio, de los precios de los otros bienes, del ingreso, los gustos y algunas otras cosas. Esto es algo básico en cualquier manual de economía básica, y por más general que pueda ser, esta hipótesis es obtenida inductivamente, y en general todos acordamos que a partir de esa hipótesis podamos ir diciendo cuáles son el contenido de esta hipótesis, que estamos diciendo que nosotros procesamos la información de precio, que procesamos la información del ingreso, evaluamos alternativas en términos de preferencias, que eso serían los gustos, medimos nuestro ingreso para saber si podemos o no comprarlo, etc. Todas esas relaciones podemos ir conversándolo, pero es siempre referido a esta hipótesis. De todas maneras, esa hipótesis lo que está tratando de hacer es de imitar el proceso de decisión que nosotros verdaderamente tenemos. Entonces, poniéndolo en forma matemática, esto puede ser también controversial. En cualquier ciencia se puede poner de esta manera. No hace falta estar diciendo que estamos matematizando un ser humano, sino que es una herramienta para construir modelos que puedan imitar procesos de decisión. Y eso se puede hacer en cualquier ciencia social. Y de hecho se hace. Aun cuando hay algunos que tratan de evitar esto, pero es una herramienta útil, y hay veces que los que evitan lo hacen implícitamente de todas maneras. Bueno, entonces expresamos a esta hipótesis que está tratando de ver cómo se genera ese resultado, que sería ese conjunto de variables independientes, cómo genera el resultado, que sería la variable dependiente. Sabemos que no es un mecanismo observable, porque en realidad no es estudiar cómo un individuo cambia las decisiones cuando se enfrenta en una góndola y le podemos ir cambiando los precios y también podríamos ver cómo cambia su decisión. No es eso, aunque ese experimento de laboratorio puede ser una herramienta para el estudio, no es la observación directa la que nos está interesando en la ciencia. Lo que interesa es el mecanismo por el cual genera esa decisión. Y eso es definitivamente no observable. Las hipótesis, volvemos a decir, y los modelos siempre tratan de imitar los resultados de ese mecanismo. Por ejemplo, para hacer otra referencia que no sea en economía, cuando en física estudiamos las fuerzas y las composiciones de fuerza, podríamos estar modelando cómo un individuo juega al billar. Entonces, lo que estamos diciendo no es que cuando el individuo tome una decisión de hacer un golpe, está haciendo el cálculo con las fuerzas y direcciones, pero sí podemos modelarlo de esa manera. Es decir, no es que para jugar al billar alguien tiene que saber de física, pero sí uno desde la ciencia puede tratar de imitar su proceso decisorio en un modelo de fuerzas. Obviamente, lo que está haciendo ese modelo es imitar, y no es describir una realidad, sino tratar de imitar el resultado de lo que está haciendo el individuo cuando juega al billar. En general, los modelos pueden intentar hacer supuestos que estén cercanos a la realidad, pero eso no es el objetivo, no es necesario. Aquí está la cuestión de si los supuestos son exagerados o no, si los modelos son realistas o no. Eso hay una vieja discusión, pero no es necesario, porque el objetivo en realidad es reproducir los resultados para poder después controlar, describir o predecir
La cuestión es esa, ver si tenemos modelos que sean útiles para hacer esto. Obviamente que está aquí toda esta cuestión de para qué sirven los modelos, y más para predecir que para explicar el interior, pero bueno, en función de eso hay un intercambio entre realismo de los modelos y de los supuestos y la utilidad de los modelos. Eso sí hay un intercambio, pero bueno, eso cada modelo se acerca más a una cosa que a otra y será bueno dependiendo del objetivo que tenga ese modelo. Una maqueta de un edificio, para dar otro ejemplo, no es un edificio. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Puede servir para estudiar los túneles en un túnel de viento, cómo cambia el ambiente en una esquina. Esto uno lo ha visto cómo hacen en otros lugares estudios de ambiente, de cómo altera el ambiente, por ejemplo en el viento, cuando la gente camina por las veredas, cómo altera un edificio, ese tipo de variables. Y eso se puede estudiar con una maqueta. Es otro ejemplo. Bueno, retomando el argumento, volvemos a decir que la economía, como en cualquier ciencia, busca construir modelos para tratar de imitar esos mecanismos que generan los resultados que nosotros estamos buscando del objeto a analizar, siendo ese mecanismo obviamente no observable. Una vez construido el modelo, se lo hace andar ese modelo para ver cómo se comporta. Ese andar del modelo es el comportamiento que hace que luego yo lo voy a contrastar con la realidad. Es decir, yo construyo un modelo, veo cómo anda y después contrasto con la realidad. La herramienta estadística y econométrica para la economía, esa es la que une el comportamiento del modelo con el comportamiento de la realidad. Eso se llama contrastación. Y así se puede evaluar la performance del modelo. Ese andar del modelo es lo que se relaciona con el cambio. Por eso estamos haciendo esta explicación, para tratar de explicar esto del cambio. En particular, el cambio es cómo se puede ver, a partir de ese cambio, cómo se pueden ver los resultados del comportamiento de los objetos de análisis. Es decir, tanto de los individuos como de los grupos, ese cambio que es el que me interesa para ver un análisis de ese comportamiento. Por eso necesitamos tener estos argumentos para ver esto del cambio tecnológico, para poder analizarlo. Un ejemplo simple, volvemos al ejemplo de la demanda. Nosotros tenemos esa hipótesis y podemos construir un modelo que dentro de los que vimos de esos 5 básicos está la hipótesis de la demanda con el modelo de maximización. Es decir, tenemos la hipótesis que dijimos recién, y el modelo sería uno de esos 5 modelos para ver cómo, maximizando, el individuo puede definir qué es lo que quiere comprar. Cuando hago andar ese modelo, es, por ejemplo, cambiar un parámetro que sería el precio del bien. Cambio ese precio del bien, entonces voy teniendo diferentes puntos de resultado, de óptimos en el caso de aquellos modelos de optimización. Y de esa manera es como se construye la curva de demanda, y esa curva de demanda sería una forma de describir cómo cambia la decisión del individuo cuando cambia uno de sus parámetros. Eso se llama la curva de demanda, que todo el mundo conoce, y es una expresión de los cambios del resultado, del resultado del modelo cuando cambia la decisión. Esa curva de demanda, que es resultado de ese modelo, es lo que voy a contrastar con la realidad, haciéndolo en forma econométrica. Esa contrastación lo que me va a permitir es evaluar si ese modelo es adecuado para describir o predecir en la realidad. Bueno, entonces, ya teniendo una definición de economía, vimos que era el estudio de los comportamientos, el estudio de las decisiones de los individuos, y sabiendo, como en cualquier ciencia que se estudia con modelos y que buscan imitar ese comportamiento real, haciendo esto con un elemento que es importante, que es el cambio, simplemente tenemos que ahora buscar una definición adecuada de tecnología. Es decir, estamos tratando de definir qué es economía del cambio tecnológico, ya tenemos algo que decir de economía, algo que decir del cambio, y nos faltaría alguna definición de tecnología. Pero antes de eso,
tenemos que postergar la específica definición que intentaremos hacer de tecnología. Antes de eso deberíamos tener una idea sintética de los grupos de teorías en la economía, porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente respecto a la tecnología. Entonces tendríamos que tener las diferentes visiones de la tecnología partiendo de las teorías económicas para tratar de ver cómo construir una definición más o menos adecuada de tecnología. Entonces el próximo paso sería ver esa síntesis de esas teorías, pero sin embargo, y ese sería nuestro próximo paso, antes hay que hacer una advertencia para poder entrar a eso con lo que hemos hecho ahora. Es decir, cuando estudiemos las teorías, los modelos dentro de esas teorías, es necesario recordar siempre que estamos estudiando modelos para ver, entre comillas, la realidad. No estamos describiendo directamente la realidad. Estas son conclusiones que tienen que ver con lo que hemos tratado hasta ahora. Estamos tratando de describir la realidad con lentes de la teoría. Si tomamos, por ejemplo, la teoría neoclásica, que es la primera que vamos a ver, y buscamos describir la realidad, debemos permanentemente diferenciar entre lo que dice el modelo y lo que dice la realidad. Esto es un ejemplo. Siempre en cualquier teoría tenemos que hacer esto. Una forma de pensarlo es que vamos a ver la realidad con dos lentes, por ejemplo, ver con una teoría y después con otra teoría. Y trataremos de ver cuál es la teoría que mejor se acomoda a lo que nos parece que es la realidad. Nunca vamos a estar haciendo una contrastación permanente econométrica o empírica en general, pero sí lo que podemos hacer para esto es ver si los supuestos de los diferentes modelos se acomodan a lo que parece la realidad, si el mundo del modelo se parece a la realidad, para poder con ello hacer andar el modelo en forma lógica, aunque sea, razonamientos básicos, aunque sea, y contrastar si eso es lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, si estamos viendo qué sucede en el mercado agropecuario, en general es lógico que el supuesto de los modelos neoclásicos básicos de competencia perfecta estén más o menos parecidos a lo que sucede en la realidad. Entonces será válido usar ese modelo neoclásico básico para poder pronosticar en alguna circunstancia en particular qué pasa si, por ejemplo, hay una intervención estatal fijando el precio a un mínimo en ese mercado. El modelo neoclásico básico va a predecir necesariamente que habrá escasez. Una cosa lógica que siempre va a pasar. Por lo tanto, el precio va a subir. Entonces, si hay una intervención, eso sería una predicción en un mercado que se parece al mundo neoclásico. Entonces, como conclusión, deberemos tener en cuenta cuáles son los supuestos básicos de los modelos. Hacia eso vamos a estudiar eso centralmente en las teorías económicas para después poder definir tecnología, que ese sería nuestro objetivo en un paso posterior. Entonces eso es para la siguiente etapa, y siempre intentando separar la implicación del modelo con los eventos que suceden en la realidad.